Cuenta un dicho local que donde se reúnen 10 colombianos hay 30 ideas opuestas. Una forma de tomarse con algo de humor negro la convulsionada historia de división, polarización e intolerancia de este país, que además tiene evidentemente muchísimas otras aristas. Pero piensen, desde 1812 a hoy al menos 7 guerras civiles. Desde aquella entre federalistas versus centralistas, pasando por la época llamada así con mayúsculas, la violencia. Todas estas épocas y guerras civiles han dejado dolorosas cicatrices. Desde el lunes deberá tratar de tender puentes quien resulte presidente en una elección la más reñida de la historia colombiana, a la que llegan entonces 2 exalcaldes en empate técnico. El promedio de las encuestas da un 0,3% a favor de Rodolfo Hernández frente a Gustavo Petro, aunque claro, se cortan las encuestas varios días antes de la elección. Pero nunca la izquierda tuvo, como en la primera vuelta, la posibilidad real de llegar a Casa Nariño, pero Petro equivocó el rival. Ya no era, o esta vez no era el uribismo, sino un candidato bien atípico que se dice ni de izquierda ni de derecha y que levanta la corrupción como bandera de lucha. El pasado de guerrillero de Petro, las reformas que propone. Pero por el otro lado, en el otro candidato, su populismo, machismo y acusación de corrupción de Hernández, me refiero, son sus puntos débiles, que generan miedo o rechazo. Pero lo que sí tienen claro los colombianos es que no quieren a quienes los han gobernado por 200 años. En esos 200 años, solo 40 familias. Y piensen, 80 de 118 presidentes ligados a la aristocracia productora de café o a personas que nacieron en esa zona. Y ahí también hay muchísimo que analizar. Liberales y conservadores fuera de juego, un centro vacío y un profundo desencanto con los políticos más tradicionales. Desigualdad, pobreza, redistribución de la tierra. Los acuerdos de paz se suman a los desafíos ineludibles de quien lidere Colombia. Porque desde que detente el poder ya no podrá culpar a otros, sino que será su responsabilidad que los colombianos tengan razones para volver a confiar. Comienza Conexión Global Prime. Vamos a revisar el mapa de Colombia para conocer un poco más de su geografía y también para entender todo lo que tiene que ver con geopolítica y con sus vecinos. Ahí la vemos entonces a Colombia. Colombia está, espero que lo vean así en sus casas, o lo van a ver de amarillo o lo van a ver un poco de naranjito, ¿no? Pero ahí está Colombia, un país entonces que se encuentra entre el Océano Pacífico, el Mar del Caribe, el Océano Atlántico. Ahí la ven entonces ustedes a Colombia. Nos vamos a centrar en ese país que tiene 6.342 kilómetros de fronteras terrestres. Y ojo, además, evidentemente, tiene sus límites también con el Mar Caribe y el Océano Pacífico. El territorio continental limita con 5 países, lo están viendo ahí en pantalla: Venezuela, Brasil, Ecuador, Perú y Panamá. Ahí los tienen: Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. Los tienen ahí entonces en el mapa. Y los límites marítimos, la verdad, a raíz de las islas también de Colombia y de esta doble, en el fondo, militancia marítima, es decir, con el Océano Pacífico, con el Mar Caribe, tenemos con Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana, Haití, Honduras, Panamá, Venezuela y Jamaica en el Caribe, Ecuador, Panamá y Costa Rica en el Océano Pacífico. Estamos viendo entonces un país que tiene mucha variedad, muchísima riqueza, muchísimas culturas distintas en su interior y que merece la paz. ¿Cuáles son los desafíos y sobre todo cuál es la historia con la que llegan los 2 candidatos a esta segunda vuelta? Nos lo cuenta en su nota Laura Soto. Lo que se disputa hoy es el cambio. Se acaba un periodo. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas. Si algo tienen en común estos 2 candidatos es que ambos buscan romper con la clase política tradicional que por décadas ha gobernado en Colombia. El desafío es quién de los 2 logrará movilizar a los indecisos de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo. Por un lado, el izquierdista Gustavo Petro, por el otro, el populista de derecha Rodolfo Hernández. Son los protagonistas de los que probablemente sean los comicios más polarizados que haya enfrentado el país. La segunda vuelta está muy complicada. Hay mucho que decir. Uno dice, no hay por quién uno elegir ahí. La política ha llegado hasta el punto de dividirnos. Entonces, ¿a cuál uno escoge? Estamos como locos.
Y es que según un promedio de los últimos sondeos realizados, a este exguerrillero y a este empresario los separan solo 0,3 puntos porcentuales, con una muy pequeña ventaja para Petro. Es así que todo puede pasar en estas elecciones. Como ya se dio ese voto de cambio, no sabemos cómo se van a alinear, cómo se van a organizar las preferencias de los ciudadanos. No sabemos si en este caso pues ya va a haber una alineación ideológica, digámoslo así, de un candidato radical, autoritario de derecha versus un candidato de una izquierda nacionalista. Colombia que quiero tanto, sí podemos. Fue el gran triunfador de la primera vuelta del 29 de mayo. ¿Cuánto lo quiero, hermano? Con 40,3% de las preferencias, Petro se consolidó como el candidato de izquierda que más se ha acercado a la Casa de Nariño, en un país que nunca ha tenido un presidente de su sector político. Pero ahora, con Hernández pisándole los talones, la batalla se ha puesto más complicada. Este economista de 62 años es un viejo conocido en la política colombiana. Por nombrar algunos cargos, ha sido alcalde de Bogotá, actualmente senador, y este es su tercer intento por llegar al sillón presidencial. Como congresista y líder municipal ganó bastante popularidad, pero es su paso por la guerrilla Movimiento 19 de Abril la que le ha causado cuestionamientos hasta el día de hoy. Surge de un país que no había tenido movimientos políticos de izquierda precisamente por la estigmatización que representaba el conflicto armado interno. Ahora intenta distanciarse de ese prejuicio, abogando por la paz y el perdón social. En ese ámbito asegura que cumplirá con el acuerdo de paz con las FARC. Petro busca transformar el modelo económico colombiano y pasar del extractivismo a la producción, respetando el cuidado del medio ambiente. Tiene que haber un programa de recuperación del equilibrio entre naturaleza y economía. Nos permitimos salir de la economía petrolera. Son sus drásticas reformas socioeconómicas que despiertan recelo en algunos sectores, temores que él mismo ha intentado despejar. Con 77 años se autoproclama el rey del TikTok. Rodolfo Hernández se ha valido de esta red social para hacer campaña y es un método que sin duda le funcionó bien a pesar de ni siquiera participar en los debates. También conocido como el Trump colombiano, este millonario logró desplazar en la primera vuelta al candidato derechista Federico Gutiérrez, el favorito del establishment político del país. A veces la gente me pregunta por qué uso malas palabras. 2040 vagabundos, son zánganos, parranda de sinvergüenzas. A diferencia de su contrincante, que usa un discurso más metódico, Hernández se expresa de forma coloquial usando incluso groserías. Así como su lenguaje, su propuesta electoral también es concreta y simple: acabar con la corrupción. El cáncer terminal de Colombia es que los políticos están robando a Colombia toneladas. Y es paradójico porque él mismo está siendo investigado por presunta corrupción en el marco de un contrato de consultoría por el manejo de residuos mientras era alcalde de Bucaramanga. Es un caso por el que está citado a juicio el próximo mes. El candidato independiente ha prometido la igualdad de género en el ámbito laboral y otras propuestas en esa línea en respuesta a quienes lo acusan de machista por sus declaraciones. También dice apoyar la marihuana medicinal y recreativa, además del matrimonio igualitario. Tanto Petro como Hernández han quebrado a la clase política gobernante y sin duda ambos generan incertidumbre sobre cuál será el destino de Colombia con uno de ellos en el poder. Listos para analizar este tema tan relevante, tan importante para Colombia, y nos vamos a ese país con Erika Tatiana Sánchez, representante electa por Santander de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, apoyando evidentemente a Rodolfo Hernández. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación. Un placer hacer parte de este maravilloso programa. Quisiera primero preguntarle, a ver si nos ayuda con la primera duda que tenemos. ¿Va a hacer caso a la resolución judicial su candidato y va a ir o no a un debate que le ordena el máximo tribunal asistir y que se realice además? Prácticamente debería ser mañana o pasado máximo. Bueno, el ingeniero Rodolfo Hernández es una persona respetuosa de la institucionalidad,
En este momento no tenemos una respuesta frente al pronunciamiento de nuestro candidato ante el debate. De ser así, él cumplirá con todo lo que se le otorgue desde la ley. Es una persona respetuosa de la ley y pues estamos nosotros cumpliéndole al país. ¿Qué le parece a usted que durante la campaña no haya estado en debates y los haya calificado como una pérdida de tiempo? Digo, de cara a lo que usted ha sido candidata, a lo que tiene que hacer un candidato de cara a la ciudadanía, no ni siquiera de cara a los medios de comunicación. Yo creo que hay una deliberación en la información. El ingeniero no considera los debates una pérdida de tiempo, sino los considera un escenario en el que no está construyendo una democracia, porque se han vuelto un escenario como un ring de pelea, de discusión, de violencia, el uno se ataca con el otro, se sacan cosas que no construyen país. Estamos nosotros cambiando la política de nuestro país, Colombia. Llevamos más de 60 años en una guerra, en conflicto armado, conflicto de delincuencia, y nosotros lo que queremos es dar una mirada a que podemos hacer una política distinta desde la Unión. Están viendo ustedes en pantalla cómo hace muchísimos años en Colombia no se despertaba el imperativo categórico kantiano, que es la emoción. No se veía cómo la gente de manera voluntaria se acercara a un candidato queriéndolo tocar como si fuera ese famoso, esa persona, ese símbolo importante para el colombiano. Rodolfo Hernández, sí. ¿Y por qué cree justamente? Porque sin duda alguna, el candidato que usted apoya Rodolfo Hernández fue la sorpresa de esta elección. Muchos apostaban a que iba a ser Fico Gutiérrez y Gustavo Petro los que pasaban a segunda vuelta. ¿Por qué cree usted? ¿Cuál fue el éxito de la estrategia también de campaña de Rodolfo Hernández y de sus planteamientos? ¿Dónde estuvo la clave? En que es un candidato que no representa la polarización política de Colombia, no pertenece a la izquierda ni a la derecha, pertenece a un movimiento, grupo significativo de ciudadanos que se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción y pertenece a un esquema nuevo de hacer política y es tratar de que los colombianos se conecten con la emoción, pero con la esperanza de que podemos nosotros llegar a un gobierno incluyente y a un gobierno donde podamos representar los intereses de los colombianos. Ese ha sido el... Vamos a tratar de inmediato de reconectarnos. Estábamos hablando con Erika Tatiana Sánchez, que es representante electa por Santander de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que respalda justamente a Rodolfo Hernández, y nos estaba contando que ella creía que el hecho de no ser parte de los partidos tradicionales es parte de la receta de por qué le ha ido bien. Y respecto de la forma de hacer campaña, Erika, ahora que retomamos el contacto, esto de hablar mucho por TikTok, mensajes cortos, con ideas como bien directas, ¿cómo se diseñó esa estrategia digital? Bueno, después de la pandemia el mundo dio un giro de verdad muy sorprendente en el que los medios digitales tuvieron un papel fundamental en la comunicación con todos los colombianos. En este caso, Rodolfo Hernández es una persona que tiene una capacidad de comunicación muy asertiva, es una persona que les llega a todos los sectores, jóvenes, chicos, adultos, campesinos, indígenas, a todos los sectores poblacionales. El hecho de potencializar la tarea es una herramienta de trabajo importante para vincular el pueblo colombiano con la campaña. Nosotros, desde que el ingeniero era precandidato, se brindaba un espacio en Instagram que se llamaba Hable 5 minutos con el ingeniero, donde todos los colombianos podían exponer no solamente las problemáticas del país, sino las propuestas a las que se diera lugar un futuro programa de gobierno y un plan nacional de desarrollo. Entonces, el éxito está en que hemos sido articuladores de una misma comunicación. Vamos ahora a los temas que no son tan gratos. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con los dichos de machismo de su candidato. Él ha dicho, comillas, el ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos. Son sus palabras textuales. Y también bien ofensivo y hasta xenófobo, podrían decir algunos, cuando dice respecto de las venezolanas, comillas, son una fábrica de hacer chinos, o sea, hijos, de hacer chinos pobres. Además, de hecho, hay un video que circula que es bastante famoso en que le grita a una exfuncionaria de su alcaldía. Ha dicho también que en el pasado y no en el pasado bien reciente, la campaña, que las mujeres no debieran ser parte de los líderes del Estado. ¿Qué le pasa a usted como mujer con un candidato que ha tenido estas opiniones y estos planteamientos? Yo soy el resultado de que el ingeniero Rodolfo no es una persona misógina ni machista.
Yo era la cabeza de lista de una lista cerrada de la Cámara de Representantes, quedé electa por Santander. En la alcaldía del ingeniero Rodolfo, cuando fue alcalde, el 70% de su gabinete era mujer. De cada 3 funcionarios, 2 funcionarios eran mujeres. Entonces, considero que se está sacando de todo la forma de cómo... Vamos a hacer una cosa, vamos a retomar el contacto. Erika, vamos a mejorar la comunicación, lo vamos a hacer vía telefónica, porque así vamos a estar seguros que funciona bien. Vamos a mejorar entonces ese contacto y continuamos con esta entrevista. A veces la conexión de internet es un poco inestable, así que recurrimos a las tecnologías previas al teléfono para seguir conversando con Erika Sánchez, representante electa por Santander, y apoyando ella, por supuesto, dentro de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, a Rodolfo Hernández. Le preguntaba yo, alguien que ha dicho que las mujeres debieran estar en la casa y tener hijos y no estar en el Estado. Alguien que ha dicho que las venezolanas son fábricas para traer al mundo chinos, o sea, hijos, en lenguaje coloquial, pobres. Alguien que le ha gritado a mujeres. ¿Por qué una mujer debiera votar por alguien así, con esos dichos machistas? Bueno, es importante la invitación a todos los televidentes que nos están viendo y nos están escuchando, es no descontextualizar las frases del ingeniero. Rodolfo Hernández es un representante de una idiosincrasia santanderiana y tenemos nosotros, más allá de una frase dicha, una palabra dicha, ver la experiencia y ver el resultado. Acá en Bucaramanga, las mujeres jugaban un papel importante en sus gabinetes. De cada 3 funcionarios, 2 eran mujeres. 70% de las personas contratadas en alcaldías eran contratadas por mujeres. Yo soy representante electa por Santander, era cabeza de lista, yo soy madre, cabeza de hogar, y el ingeniero Rodolfo Hernández quiso enaltecer a las mujeres que, como yo, hemos tenido que pasar situaciones complejas siendo madre y padre, pero dándonos la oportunidad de trabajar. Yo considero, y su pasión observamos cómo se tergiversan ciertas frases, ciertos mensajes con el fin también desde las otras campañas, dañar el buen nombre de una persona que su esposa es la empresaria y es la directora y gerente de su constructora. En la campaña nuestra fórmula vicepresidencial es una mujer académica que no responde a ningún grupo político, es una mujer muy preparada a la cual se le va a dar las riendas también de la vicepresidencia, porque para Rodolfo Hernández la mujer cumple un papel protagónico y nosotros no somos la extensión del hombre, nosotros somos sujetos de derechos. Claramente. Sí. De participar. Entonces, no, absolutamente. Que la experiencia y los resultados hablan por sí solos. Quisiera preguntarle, ¿cuál es la principal reforma y cómo definiría usted el programa de gobierno de Rodolfo Hernández? Él no va a hacer una reforma tributaria, lejos de subir los tributos, por ejemplo, plantea bajarlos. ¿Qué cambios sociales de fondo pretende hacer y cómo los va a financiar? Bueno, nuestra bandera fundamental de este programa de gobierno es atacar la corrupción. Con eso el ingeniero Rodolfo hizo un ejercicio importante siendo alcalde de Bucaramanga, donde entró a hacer control político de un gasto público, recuperando una cartera, pagando una deuda que tenía Bucaramanga sobre más de 300.000 millones de pesos y dejando 7.000 millones de pesos para ejecución. El campo para Colombia es un sector primordial, importantísimo, al cual se le da toda la importancia que se le ha venido desconociendo. Colombia es estratégicamente ubicada en el mapa, tiene 2 puntos importantes para hacer una potencia mundial agrícola y poder también nosotros abastecer de alimentos a otros países, pero el tema de corrupción no nos ha permitido de que se destinen los recursos para el fortalecimiento del campo. Aquí las banderas de Rodolfo Hernández van dirigidas a que se garanticen los derechos de los colombianos. Vamos a hacer inversión en vías terciarias, vamos a fortalecer el sector empresarial, porque los empresarios y comerciantes de Colombia están siendo maltratados con tanta carga tributaria. Vamos a bajar el IVA, pero el IVA se baja cuando se recupere cartera. En Colombia, un país tan rico pero tan desigual, se pierde cada minuto 100 millones de pesos, 50 billones de pesos anuales en corrupción. Estaríamos hablando de 200 billones de pesos que se pierden en corrupción, los cuales podrían ser destinados a la inversión. Y pues tenemos un candidato que es un empresario, que es una persona que tiene un capital avaluado en muchos millones de dólares, que sabe cómo se hace la plata, que sabe cómo se cuida el presupuesto y sabe cómo se debe invertir. Okay. Entonces es un resultado positivo para nuestro próximo gobierno. 2 preguntas para cerrar. La primera es cómo se entiende esta lucha contra la corrupción y que está acusado por corrupción y tenga que responder por su gestión como alcalde y por un contrato del tema de basura y cómo lo va a enfrentar en tribunales, cómo se entiende eso y la lucha contra la corrupción, estar acusado de corrupción.
Bueno, si ustedes ven la tontería de los dos candidatos que están en este momento en contienda, Rodolfo Hernández no está judicializado por corrupción porque no se roba ni un solo peso. Los 5 juicios que se han aplazado es por falta de acervo probatorio que no ha tenido la fiscalía. Si el ingeniero tiene un capital construido durante más de 52 años de más de 150 millones de dólares, no se justifica que se vaya a quedar con 30 millones de estas coimas, donde él inocentemente firmó un documento que favorecía a terceros sin tener el conocimiento frente a ello. Es un tema que él claramente, públicamente ha venido explicando, porque no tiene ningún interés de favorecerse. Una persona que donó todos sus salarios siendo alcalde a 14 jóvenes más pobres de Bucaramanga, una persona que hizo más de 538 horas, es el ejemplo de que las investigaciones que lo han querido ensuciar e eludar su buen nombre, pues han sido fallidas porque Erika, las pruebas acervos probatorios no han generado de que el ingeniero tenga una condena. Se está generando toda la investigación al respecto. Para cerrar, ¿qué teme usted que ocurra en Colombia si es que Petro llega a la presidencia? Bueno, pues nuestro sector económico se viene a la quiebra porque cuando el ingeniero Rodolfo pasó a la segunda vuelta, la inversión extranjera vio en el ingeniero la posibilidad de tener un aseguramiento económico, de que Colombia sea un país donde se le brinden unas garantías para la inversión. Nos favoreció que bajara el dólar. Mientras con el otro candidato tenemos la angustia de que se expropien a los empresarios, a los terratenientes, a los campesinos que con muchos durante muchísimos años han tenido que construir su capital para que venga y se entregue en manos de grupos al margen de la ley, de grupos guerrilleros, de grupos de narcotráfico. Acá tiene que primar el pueblo colombiano y la garantía de los derechos y no la criminalidad ni la delincuencia. Erika Tatiana Sánchez, representante electa de la Liga de los Gobernantes contra la Corrupción, Anticorrupción. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en CNN Chile. Que tenga muy buenas noches. Gracias a ustedes, Dios los bendiga y muchas gracias. Esta segunda vuelta, sin duda, es la más reñida de la historia electoral de Colombia. Pero ¿qué pasó en la primera? ¿Cómo llegaron los candidatos? Fue sin duda sorpresiva. Tal vez uno tendría que remontarse a la época de Antanas Mocus para encontrar una sorpresa también, pero mal para Antanas Mocus, porque muchos pensaban que iba a ser ganador. En fin, veamos los resultados. Gustavo Petro obtuvo 40,32%. Ustedes dirán, pero fue un muy buen resultado, muy lejos de los otros candidatos. No, porque hubo 2 candidatos que probablemente se iban a disputar la segunda vuelta con él, y que eran Rodolfo Hernández y Federico Fico Gutiérrez, y que obtienen votos que sumados nunca se pueden sumar automáticamente, dan un 52% casi de los votos, un poquito más, y que esto le hacía difícil esta segunda vuelta a Gustavo Petro. Un Gustavo Petro entonces, claro, que ya con un 40,32%, pero muchos decían, para tener posibilidades de estar más tranquilo en una segunda vuelta, debiera haber logrado un 44, 48%. ¿Qué ha pasado también? Bueno, ha pasado que otros, como el centrista Sergio Fajardo, fue una pésima elección, solo tiene 4,20%, y esto es muy poco, es un centro vacío. También sorpresa que este candidato, el candidato sorpresa, le dicen al Trump colombiano, Rodolfo Hernández, que no ha ido a ningún debate, a pesar de que ahora la justicia lo está obligando. Vamos a ver qué ocurre con aquello. Debiera concretarse máximo mañana el debate, eso es lo que dice el tribunal. Rodolfo Hernández, que ha hecho su campaña básicamente a través de las redes sociales, no ha ido a ningún debate, y además dijo que tenía amenazas de muerte y que por lo tanto tampoco iba a estar en actos públicos. Una campaña exitosísima para alguien que se dice ni izquierda ni derecha. Como se dice ni izquierda ni derecha, en el último tiempo, dicen algunos, le ha complicado la posibilidad de tomar todo el apoyo de Federico Gutiérrez, que sí fue visto probablemente por los colombianos como el candidato tapado del uribismo y por lo tanto de los partidos tradicionales. Rodolfo Hernández, de todos los candidatos, era sin duda el más complejo para Gustavo Petro, y a él se enfrenta en la segunda vuelta, entre otras cosas porque ambos apelan también al hastío con los políticos tradicionales. En cambio, si se hubiera enfrentado con Federico Gutiérrez, era mucho más fácil ligarlo con el uribismo tradicional. Sergio Fajardo entonces, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez con resultados completamente marginales, y con un Gustavo Petro que hubiera esperado el apoyo de Fajardo, pero Fajardo dijo, no, voy a votar en blanco, no voy a votar ni por uno ni por otro. Vamos entonces a analizar este tema, nos trasladamos nuevamente a Colombia y vamos a conversar ya
ya es habitual de nuestro programa, Ángela Robledo, política, feminista, excongresista y excompañera de fórmula, además de Gustavo Petro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, muy buenas tardes y gracias a ti por tu interés. A ver, lo primero que queremos preguntar es qué efecto ha tenido en la campaña estos videos que fueron filtrados y publicados, videos de trabajo interno en la campaña de Petro, en que aparecen colaboradores de él. Él aparece más bien observando, pero aparecen colaboradores de él hablando de desprestigiar básicamente a sus rivales y de dividir al centro político, que lo publica la revista La Semana. La pregunta es, ¿qué efecto o cuánto le ha golpeado a Petro o cuánto le va a golpear? Eso es difícil saber porque estamos a ciegas con las encuestas los últimos días, este escándalo de los videos. Estamos a ciegas realmente, como dices tú, pero los videos no han mostrado ninguna acción ilícita e ilegal. Se muestra lo que en un país como Colombia, que ha vivido en medio de la guerra, significa hacer política. Yo no estoy de acuerdo con hacer política, digamos, de esa manera tan antagónica. Yo creo que se debe hacer la política de manera reconociendo que hay contendores, que hay adversarios, pero no de esa manera. Pero no se ha encontrado nada ilegal, por supuesto, y como dice Gustavo Petro, es la primera vez que este país va a tener la posibilidad de por 9 meses conocer qué fue lo que allí se discutió. Pero en segundo lugar, comentarles que el equipo de campaña de Gustavo Petro interpone ante la Fiscalía General de la Nación una demanda para que sea investigado lo que significó esas chuzadas, porque parecería que también había cámaras en la casa de Gustavo Petro. Para traducirlo al chileno, chuzadas le dicen ustedes estos escándalos o pinchazos telefónicos de grabaciones a escondidas, de espionajes, para que la gente entienda, a eso te refieres tú con las chuzadas, son estas grabaciones ocultas, que así le llaman comúnmente o popularmente en Colombia. Pero es reconfortante escuchar, a lo menos que tú dices, a mí no me gusta esa forma de hacer política, no es así, más allá de que no sea ilegal desde el punto de vista ético, no me gusta, y eso es un reconocimiento que nos parece también importante. Quisiera preguntarte, ¿qué pasó también con el centro? Había un centro político en el cual Fajardo dice, yo voy a votar en blanco, no quiero ni a uno ni a otro, me parecen que los dos son un mal para el país. ¿Qué pasó también ahí? ¿Cuál es la autocrítica que se puede hacer desde ustedes en la izquierda de no ser capaces de tender puentes y haber hecho una campaña también bien dura en Colombia, también en relación al centro? Pues Mónica, yo a quienes integraban la coalición de centro los respeto. Son demócratas, han sido funcionarios públicos, impolutos, llamémoslo así. Pero yo siento que la coalición de la esperanza no logró conectarse con lo que significaba para este país el cambio. Hablaban de un cambio, pero realmente nunca lograron concretarlo. Yo pienso que los países, y en estos momentos de democracias amenazadas, tienen que tener un amplio espectro de opciones, de visiones, de perspectivas. Este país ha vivido en guerra y este país lleva 200 años gobernado por los mismos. Aquí no ha habido un solo hombre o mujer de sector alternativo siendo presidente de la República. Esta es la oportunidad que tenemos y por supuesto, pues yo lamento el voto en blanco de Fajardo y de algunos integrantes de la coalición de la esperanza, pero creo que Fajardo tenía muchos más elementos de convergencia con Gustavo Petro que cuando se fue a hablar con Rodolfo Hernández. Y creo que necesita Colombia esta diversidad, esta hegemonía de la diversidad para fortalecer una democracia que se ha visto tan golpeada, Ángela, por la violencia y por la guerra. Expliquémosle un poco a quienes nos ven, no solo aquí en Chile, nos ven también en otros países, pero expliquémosle cómo definir el programa de reformas de Gustavo Petro, porque justamente en el mundo empresarial, en la centro-derecha y derecha también asusta no solo su pasado como guerrillero y si realmente tiene hoy una condena como parte del M-19, porque la gente no tenía por qué saber que no era la FARC, era el M-19, que después se reinserta y es senador, es diputado, pero fue parte de un movimiento que validó la violencia como método de lucha. Primero preguntarte desde el punto de vista de lo que le puede dañar. Ya vamos a hablar de las reformas, que algunas pueden gustar, otras pueden asustar. El pasado como guerrillero, ¿es hoy un hombre que dé 100% garantías de que la violencia ya no es
un método que valide? ¿Y cuánto le puede costar electoralmente? Bueno, hace 30 años Gustavo Petro hizo parte del M-19, un movimiento guerrillero subversivo que rebelde, como lo llaman en otras instancias de la politología, llamémoslo así, que se levantó contra el Estado, pero Gustavo Petro nunca empuñó un arma y Gustavo Petro no tiene demandas, no tiene denuncias. El M-19 cumplió a cabalidad, como hoy lo está cumpliendo parte de los excombatientes del llamado Comunes antes FARC. Entonces, por ese lado, claro, es un ex, Mónica, es un ex guerrillero que durante estos 30 años ha estado en el Congreso de la República, ha sido senador, ha sido representante a la Cámara, ha sido alcalde por Bogotá, y hace 4 años sacamos con él la votación más alta, 8.100.000 votos, que abrió el camino para lo que hoy está ocurriendo. Él ha dicho que va a llegar a gobernar con la Constitución del 91, que fue nuestro nuevo pacto, ¿cierto? Después de tanto terrorismo y tanto dolor que vivimos en la década de los 90, y yo confío en que hoy tiene un equipo, una movilización, una tarea que le ha demostrado a Colombia. ¿Ángela? Que ese cambio va a ser democrático, va a ser sereno, pero también un cambio radical, porque vuelvo y repito, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, y este presidente Duque nos devolvió a la guerra y al hambre. Hoy en Colombia cerca de 7 millones de colombianos y colombianas viven con hambre. La pandemia golpeó de manera contundente al mundo, América Latina, pero a Colombia le desnudó lo que significó las políticas neoliberales. Sí, quisiera llevarte justamente a esos cambios que tú defines, tú misma dices como un cambio radical. En la única cosa en que parecen estar de acuerdo Rodolfo Hernández y Gustavo Petro es que ambos restablecerían relaciones con Venezuela y que intercambiarían temas de migración, de comercio y todo. Es el único punto en común, así que ese dejémoslo de lado porque no hay diferencia mayor entre uno u otro candidato, ¿no? Quisiera preguntarte por impuestos. Se plantea impuestos importantes, una reforma tributaria. Sí. ¿Qué piensa respecto al acuerdo de paz, por ejemplo? Y ¿cuáles son los principales cambios que implementaría respecto de tierra, por ejemplo, que es un tema, muchos dicen, puede venir aquí una reforma tributaria y eso genera resistencias, y una reforma agraria? ¿Cuáles son los cambios más importantes que plantea Gustavo Petro? ¿Cómo resumir su programa? Pues mira, Colombia tiene uno de los Ginis más altos de América Latina y en el campo casi un Gini de 1, que es una índice de desigualdad, para que lo sepa la gente. Sí. Exacto, aquí necesitamos una reforma tributaria. Rodolfo Hernández ha dicho que no, es que él no conoce muy bien el funcionamiento del Estado, entonces él dice que él puede rebajar el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que soporta mucho del aporte fiscal en América Latina. Él dice que lo rebajaría el 10% a todos los productos y que aumentaría el impuesto a las ventas, ¿cierto? Que como lo dice Salomón Kalmanovich, que es uno de nuestros expertos economistas, son impuestos ciegos que son mucho más regresivos que lo que tenemos en nuestro estatuto tributario. Gustavo Petro dice que hay que hacer una reforma tributaria, que se requieren cerca de 40 billones de pesos en Colombia para poder desarrollar la política social que está proponiendo, con 2 elementos fundamentales: terminar las exenciones, que en Colombia son cerca de 88 billones, y una misión reciente a Colombia le hace un llamado en ese sentido, pero por el otro lado tocar los patrimonios de las personas naturales, no tocar los impuestos de las empresas que ya de por sí son altos, y al mismo tiempo los dividendos, que son las ganancias. Rodolfo Hernández entonces dijo una cosa cuando radicó su programa y ahora está diciendo otra, pero él desconoce absolutamente el funcionamiento del Estado, porque él dice que una ley se puede tramitar en 3 días. Él desconoce cómo funciona, digamos, una ley de reforma tributaria en el Congreso de la República. Sobre la paz, Rodolfo Hernández ha dicho que haría la negociación con el ELN, pero que sería agregarle un otro sí al acuerdo de paz que ya se firmó con las FARC, hoy Partido de los Comunes. Gustavo Petro dice que buscaría una negociación estructural con el ELN, que es otra guerrilla tan vieja como la de las FARC, que ha sido muy difícil encontrar espacios de negociación, pero al mismo tiempo tiene que ver con tu tercera pregunta. Cumplir el acuerdo de paz, que es un mandato constitucional para 3 gobiernos en Colombia, y tocar un punto fundamental, Mónica, que es la reforma rural integral.
En Colombia tenemos un acaparamiento de tierras que es absolutamente inadmisible comparado con lo que ocurre en América Latina, y por el otro lado tenemos pequeños cultivadores y campesinos y campesinas que pagan más impuestos que los grandes terratenientes. El tema del tema de la tierra lo ha tocado Gustavo Petro a profundidad, pero de Rodolfo Hernández no sabemos, porque él ha hecho una campaña de TikTok, de Twitter, de Facebook, pero él no ha ido realmente de manera clara y contundente a los debates. Te voy a preguntar algo que también le pregunté a la anterior entrevistada que defendía justamente a Hernández. A todo esto, contar que se plantea también un salario mínimo, un ingreso mínimo también, una pensión mínima dentro de las propuestas de Gustavo Petro. Pero para cerrar, misma pregunta pero con otro candidato. ¿Cuál es el temor que tienes o cómo crees que sería una Colombia gobernada por Rodolfo Hernández? Rodolfo Hernández está acusado. Tiene que concurrir a un juicio por corrupción, por un gran contrato de basuras cuando fue alcalde. Está acusado y tendría que concurrir a ese juicio, no a la indagación, no a la imputación, sino a su juicio el próximo 21 de junio. Y eso le crea a Colombia un enorme vacío institucional, porque él tendría que ir al Senado de la República, que es donde se decide si se le considera o no que se tiene que suspender y si su caso iría a la Corte Suprema de Justicia. Eso significa que quien iría a gobernar a Colombia es su vicepresidenta, que es una mujer que no hemos tenido la oportunidad de conocer, porque ella ha estado a la sombra de un hombre que es Rodolfo Hernández, que es un hombre machista, que está diciendo que las mujeres hacemos muy bien nuestra tarea en crianza, pero no en otro espacio, que ha dicho que los maestros no pueden tener salarios de los 12 meses, sino 9, que es lo que trabaja, que va a ampliar la jornada laboral en Colombia. Es decir, hay una cantidad de cosas que él ha dicho, que por eso estamos exigiendo a través de nuestra tutela, Mónica, un debate de cara a conocer a profundidad, porque lo que él radicó para ser candidato y sus Twitter ahora no nos permite entender exactamente el alcance de lo que significaría. Para mí Rodolfo Hernández es un salto al vacío, no solo yo, lo dicen cientos de columnistas este fin de semana pasado, que dirían es la primera vez que Colombia, con toda la complejidad que ha tenido de presidentes, tendría un presidente que podría ir en un momento determinado a un juicio y no poder posesionarse, o una vez posesionado ser suspendido, no sabemos por cuántos meses. Ángela Robledo, muchísimas gracias por acompañarnos. Nombro entonces a las dos candidatas a la vicepresidencia por Rodolfo Hernández, Marlene Castillo y Francia Márquez por el lado de Gustavo Petro, que han sido también relevantes en esta contienda de segunda vuelta y también en la primera. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ángela. Gracias, Mónica, y gracias por tu interés. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches ya, la verdad. Hacemos una pausa en Conexión Global y volvemos. Hay más que analizar en días claves para el futuro de Colombia. Volvemos para analizar en profundidad este tema, el momento clave y crítico que vive Colombia, y para eso nos vamos a ese país junto a Juan Pablo Milanese, que es profesor de Ciencia Política de la Universidad ICESI en Colombia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto poder estar acá. Quisiera comenzar haciéndote una pregunta que tiene que ver con el contexto, con la razón de este malestar profundo que existe entre los colombianos con los políticos más tradicionales. Y en ese sentido preguntarte por esta élite que durante 200 años en general ha pertenecido, según algunos estudios, a 40 familias, o de 118 presidentes, 80 de ellos pertenecientes a esta llamada aristocracia cafetera, o por lo menos de esa zona del país o de la capital, ¿no? Con profesiones además bien definidas. ¿Cuánto ha influido en el desencanto y por qué esta élite tan endogámica? A ver, esa ha sido una característica de buena parte de la dirigencia política y la élite política nacional en Colombia durante mucho tiempo. Probablemente esto es lo que estamos viendo ahora no es un proceso inédito, sino que es un proceso de descongelamiento del sistema político desde ese punto de vista que se inició a finales del siglo pasado, desde el punto de vista nacional, y que está estrechamente relacionado con un cambio institucional fundamental como fue la elección
elección popular de alcaldes y gobernadores. A partir de eso se empieza a producir un cambio significativo desde el punto de vista del sistema político y que hoy se manifiesta muy claramente en estos dos candidatos a la presidencia, como son el caso de Petro y Hernández, que más allá de su trayectoria no representan de alguna manera la política más tradicional en el caso colombiano, ni tampoco los partidos tradicionales que ya vienen de alguna manera descongelándose en los últimos 20 años. Ahora, en general, la riqueza, el capital cultural ha estado muy concentrado también y las tierras, qué decirlo, en Colombia. Eso ha sido una característica también de la política colombiana, justamente como decíamos. Pero, o sea, como les decía anteriormente, es un proceso que ha venido cambiando durante las últimas décadas y que probablemente encuentre su punto de máxima expresión desde el punto de vista de una elección presidencial en esta que estamos experimentando. Esta elección es la primera vez que la izquierda tiene posibilidades reales de llegar a la presidencia. Y quisiera preguntarte por qué, Juan Pablo, ha sido tan difícil para la izquierda llegar al poder en Colombia, cuánto ha influido las guerrillas, porque son más de una, la gente piensa en la FARC. De hecho, Petro no perteneció a la FARC, sino al M-19, ¿no? Y por lo tanto la pregunta es cuánto han influido eso, cuánto ha influido la violencia en que la izquierda no llegue al poder aún. A ver, yo creo que ese fue históricamente un factor crucial como un impedimento a la llegada de la izquierda al gobierno. Esta, sin duda, es la elección donde más intensamente se presenta la izquierda como una opción de acceso al poder. También hace 4 años ya habíamos visto con la segunda elección de Petro una perspectiva importante desde ese punto de vista. Pero creo que indiscutiblemente la presencia de múltiples guerrillas, como vos señalabas, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en el inicio de este siglo, se constituyeron como un impedimento a que la izquierda democrática se transformara en una opción de poder en este caso específico. Y en ese sentido creo que los acuerdos de paz firmados por el gobierno de Santos con la FARC han abierto una puerta importante en esa dirección. Ahora, se habla de la elección más estrecha en la historia colombiana y claro, por lo menos sabemos que en la primera vuelta, la última semana cambió el escenario, pero como no se pueden publicar encuestas, no sabemos si se está replicando de nuevo y si hay una ventaja a favor de uno u otro. Sabemos que hace una semana, por lo menos, estaban en empate técnico. ¿Qué va a definir esta elección? Quisiera preguntarte. Y si tienes alguna sensación de quién va a ganar. Qué difícil. Yo creo que lo que va a ser definitivo en este caso son los niveles de participación y por lo tanto también los niveles de abstención como contracara de la moneda en este caso específico. Habrá que ver si se mantienen los niveles de participación con respecto a la primera vuelta electoral, que fueron altos en este caso específico, o si habrá alguna variación. Yo creo que si, justamente estos volúmenes de participación y posiblemente de algunos electores desencantados porque su candidato naturalmente no están en la segunda vuelta, pueden ser decisivos a la hora de producir estas variaciones y por lo tanto también que gane uno u otro de los candidatos. En ese sentido hay que ver si los indecisos deciden votar o deciden abstenerse en este sentido. Y el tema de los pronósticos es extraordinariamente complejo. Yo creo que en buena medida por algunas encuestas, entre comillas, clandestinas, por ponerlo de alguna manera, que circulaban, aunque no podían ser publicadas por los medios de comunicación, en la primera vuelta hubo al final algunas precisiones con respecto a lo que podía ser el electorado, más precisamente. Vamos a ver qué pasa estas semanas, posiblemente también circulen y puedan darnos un panorama, pero lo último que fue publicado lo que muestra claramente es esa situación de empate técnico. Ahora quiero que revisemos, vamos a poner a pantalla completa una gráfica que nos da cuenta de algunos datos de Colombia en comparación con Venezuela, con Argentina y con Chile. Son 51 millones y medio de habitantes con una superficie de 1.141.000 kilómetros cuadrados. Eso es por lo menos 400.000 kilómetros cuadrados más que Chile. Ingreso per cápita
6.186 en nuestro país son $10.000 más. Pobreza, 42,5%, con un crecimiento de 4,7%, pero también tiene que ver con la baja que hubo en la época de pandemia. Y un desempleo que llega al 12,9% y una informalidad muy importante en un país además tremendamente desigual y tremendamente rico en recursos, en cultura, en naturaleza, en turismo, en tanto, ¿no, Juan Pablo? Y por eso quisiera preguntarte cuáles van a ser los desafíos principales, no solo en lo económico, en lo social, en la polarización existente, en el sistema político de quien resulte electo presidente. A ver, yo creo que indiscutiblemente uno de los asuntos fundamentales es la cuestión de la desigualdad que vos mencionabas, ¿de acuerdo? Lo que nos encontramos en el caso colombiano es una macroeconomía estable, con crecimientos económicos relativamente modestos, pero sostenidos a lo largo del tiempo, pero con un problema muy serio desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza. Creo que eso es indiscutiblemente uno de los puntos fundamentales que también lleva un escenario como el que estamos viendo desde el punto de vista electoral, pero además con un condimento extra que no es solamente la desigualdad, sino una creciente percepción de injusticia asociada a esa desigualdad. Creo que el segundo punto importante para tener en cuenta está directamente relacionado a la cuestión de la informalidad en este caso y muchas consecuencias que esto trae. Lo que estamos hablando es de un segmento muy grande de la economía, de la población que está por fuera de la economía formal, y esto no solamente se ve reflejado en problemas asociados a políticas públicas y ese tipo de cuestiones, sino también con un problema en el futuro a mediano plazo, que es un sistema pensional que no está absorbiendo a esa población que está en la informalidad y que pronto va a tener edad pensional sin pensión y que va a ser un problema crítico para tener en cuenta. Y también asociado a estas cuestiones a las que estoy haciendo referencia, un problema desde el punto de vista de la financiación del aparato estatal. O sea, sí. Colombia hoy experimenta un déficit fiscal importante, pero también un déficit importante en la cuenta corriente, en este caso específico. Y esto se viene acumulando desde hace muchos años. Además, con un Estado que es muy dependiente de los hidrocarburos desde el punto de vista de su financiamiento. Y lo que vemos en este caso es que cualquiera sea el candidato a la presidencia que gane, aunque en este caso específico Hernández no necesariamente lo esté planteando, va a tener que pensar algún tipo de reforma tributaria que de alguna manera haga viable a este Estado que en las condiciones actuales no se puede. Para cerrar, ¿de qué nos habla el hecho de que las dos compañeras de fórmula sean mujeres y afro, una académica, la otra una activista muy importante también y muy conocida, que compitió, me refiero a Francia, que compitió en el fondo en la carrera también presidencial, ¿no? Pero ¿de qué nos habla y qué tan distinto sería el país si gana uno u otro? Para cerrar. A ver, con respecto a la cuestión de las candidatas, de las fórmulas a la vicepresidencia, en este caso específico, lo que nos está mostrando es una demanda social de diversidad, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un país socialmente muy diverso que especialmente en la política ha sido siempre extraordinariamente homogéneo, y eso está directamente relacionado con la pregunta que vos me hacías inicialmente. Y yo creo que lo que está marcando en este caso específico como denominador común en caso de cualquiera de que los dos ganen es un fuerte nivel de incertidumbre, y eso creo que es uno de los elementos importantes para tener en cuenta en este caso particular, asociado además a un punto que es importante para tener en cuenta, que es, por un lado, un Congreso altamente fragmentado y que dificulta las condiciones de gobernabilidad, y una calle también intensamente movilizada desde 2019 con el paréntesis de alguna manera de la pandemia, pero que se reactivó el año que viene, ¿de acuerdo? Yo creo que esos son elementos que van a marcar muy intensamente la cuestión de la gobernabilidad, y probablemente con diferencias grandes en algunos aspectos asociados a la cuestión de lo económico fundamentalmente en este caso específico y las propuestas económicas de ambos candidatos, aunque posiblemente en ambos casos con algunos elementos en común fundamentalmente asociados a la cuestión del proteccionismo. Vamos a ver entonces quién termina siendo el ganador.
Lucía Hernández junto a su compañera de fórmula Marilén Castillo o Petro junto a Francia Márquez, quien se queda finalmente con la presidencia de Colombia. Quiero agradecerte muchísimo, Juan Pablo, que nos hayas acompañado. Ha sido un gusto. Lo tratamos de explicar siempre. Nos importa en sí la actualidad internacional, mantener esa ventana mental abierta de curiosidad, de preocupación, de empatía por lo que ocurre en otros países, pero además tú hablabas, por ejemplo, del Congreso fragmentado y cómo no pensar también en Chile y en los desafíos que tenemos acá cuando nos hablas. Para eso sirve también mirar al exterior, para reflexionar además de los propios países. Así que un gusto conversar contigo. Igualmente, muchas gracias. Termina Conexión Global Prime. Por supuesto que seguimos muy atentos a las elecciones en Colombia y ustedes van a conocer el resultado antes y con más contexto aquí, como siempre, en CNN Chile. Nos vemos. Chao.